En una ciudad cálida y humilde vivía María, una mujer de manos gastadas y corazón firme. No tenía riquezas ni lujos, pero poseía algo que ni el oro podía comprar, una fe que sostenía a su familia día tras día. Y esa misma fe estaba a punto de llevarla a una prueba tan grande, que cambiaría su vida para siempre. En el corazón de la ciudad, entre el bullicio de los carros que tocaban la bocina y los murmullos de la gente que caminaba deprisa, se levantaba un restaurante con fachada elegante. Desde afuera, sus luces doradas parecían prometer calidez, mesas con manteles limpios y aromas que abrían el apetito de cualquiera. Pero lo que no se veía desde la calle era el interior oculto detrás de la puerta que daba a la cocina. Allí, el ambiente era distinto. El calor era sofocante, el aire denso por el vapor de las ollas, y el ruido constante de platos y cuchillos hacía difícil escuchar la propia voz. Entre ese caos se movía María. Con su delantal manchado y el cabello recogido apresuradamente, se deslizaba de un lado a otro como si fuera invisible, preparando alimentos que los clientes disfrutaban sin saber jamás quién los había hecho. Sus manos eran rápidas, ágiles, pero también gastadas. Los dedos mostraban marcas de quemaduras antiguas, callos por el roce constante de los cuchillos y una piel endurecida por el contacto repetido con el agua fría. Y aún así, esas manos nunca temblaban cuando sujetaban una olla pesada o revolvían un guiso. Trabajaba con precisión, como si cada plato fuera una pequeña ofrenda. Nadie la mencionaba en las reseñas que el restaurante colgaba orgulloso en la entrada. Nadie preguntaba por la mujer que cortaba las verduras desde la madrugada, ni por quién encendía el primer fogón antes de que el sol asomara. Ella era el engranaje oculto que sostenía todo el sistema, y sin embargo, para muchos, no existía. María nunca se quejaba. En medio de los gritos de órdenes, los pasos apresurados de los meseros y los bufidos del jefe, ella mantenía en su rostro una serenidad que desconcertaba a más de uno. Había aprendido a respirar profundo, a no responder con enojo y a dejar que las palabras hirientes se resbalaran como gotas de agua sobre piedra. Mientras picaba cebollas con movimientos firmes, recordaba siempre algo que la acompañaba desde niña, la fe. Para muchos, la fe era solo palabras dichas en una iglesia. Para ella, era un ancla. El único motivo que la mantenía firme cuando la humillación parecía insoportable. Los demás cocineros, acostumbrados al ritmo agitado, a veces la observaban de reojo. Algunos pensaban que María era ingenua, que aceptaba demasiado en silencio. Otros, en secreto, la admiraban, porque sabían que detrás de su calma había algo que ellos no tenían, una fuerza que no venía del dinero ni de la experiencia, sino de algo mucho más profundo. Pero aunque su temple era fuerte, su vida no era fácil. El restaurante era solo una parte de la historia. Cuando terminaba su jornada, ya tarde en la noche, salía por la puerta trasera con pasos cansados. Afuera, el aire frío de la ciudad la golpeaba en el rostro, recordándole que había sobrevivido a otro día. El camino hacia su casa era largo, pero cada paso tenía un destino que la mantenía en pie, su familia. María vivía en un barrio humilde. Al entrar a su calle, las luces eran más débiles, las aceras rotas y los techos de zinc resonaban con el viento. Su casa estaba hecha de paredes gastadas, con pintura que se descascaraba y muebles viejos que parecían resistirse al tiempo. Aún así, para ella, ese lugar era un refugio. En cuanto cruzaba la puerta, todo cambiaba. Sus hijos corrían a abrazarla, rodeándola con risas que borraban cualquier rastro de cansancio. Sus pequeñas manos la sujetaban como si temieran que se escapara, y ella se inclinaba para besarlos en la frente. Esos instantes eran la verdadera paga de todo su esfuerzo. Su esposo, Julián, la recibía siempre con una sonrisa cansada pero sincera. Él hacía lo que podía con trabajos de reparación en el barrio, pero su ingreso era inestable. Había días en que lograba traer algo a la mesa, y otros en que la carga caía por completo sobre los hombros de María. Sin embargo, nunca la dejó sola en la batalla. Entre ambos, se apoyaban como podían, cuidando que los niños no sintieran el peso de la escasez. La cena en aquella casa era sencilla. A veces arroz con frijoles, otras solo pan y café aguado. Pero había algo que nunca faltaba, la gratitud. Antes de probar bocado, María tomaba las manos de sus hijos y cerraba los ojos. Con voz serena decía, «Gracias, Señor, porque aunque es poco, nunca nos deja sin nada». Los niños repetían el amén con inocencia, y Julián la miraba con ternura. En esos momentos, las paredes desconchadas parecían desaparecer. Lo que había en la mesa no era abundancia de comida, sino abundancia de fe. Cuando todos se dormían, María solía quedarse despierta un poco más. Se sentaba cerca del fogón apagado,
observando la llama imaginaria que en su corazón nunca se extinguía. Se preguntaba cómo sería tener una vida diferente, cómo sería no preocuparse cada día por el pan de mañana. Pero nunca dejaba que esas preguntas se transformaran en queja. En lugar de eso, cerraba los ojos y murmuraba una oración silenciosa, confiando en que un día, de alguna manera, Dios respondería. Lo que María no sabía era que cada lágrima derramada en secreto, cada oración murmurada en silencio, y cada día que resistía con paciencia, estaban escribiendo una historia que cambiaría más de lo que ella podía imaginar. Y aquí empieza todo. Antes de continuar, lo único que te pido es que te suscribas a este canal. Así podremos seguir compartiendo más relatos como este, que inspiran y transforman corazones. El amanecer en la ciudad llegaba con un ruido que nunca descansaba, motores de guaguas, vendedores ambulantes pregonando su mercancía y el eco lejano de una radio encendida en alguna esquina. María se levantaba antes que todo eso. Cuando el cielo aún estaba gris, ella ya estaba de pie, lavándose el rostro con agua fría para sacudirse el cansancio de la noche anterior. El silencio de la madrugada era el único momento en que podía escuchar sus propios pensamientos. Miraba a sus hijos dormir, con los rostros serenos, y su corazón se llenaba de ternura. Les acariciaba el cabello con cuidado para no despertarlos. Aquellos segundos eran un recordatorio de por qué valía la pena cada sacrificio. Antes de salir rumbo al trabajo, María se acercaba a la pequeña mesa de madera que había en la sala. Allí, con las luces apagadas y la vela consumida a la mitad, se arrodillaba sobre el suelo frío. Juntaba las manos y murmuraba una oración. Padre amado, gracias por un nuevo día. Gracias porque aunque la mesa está vacía, mis hijos respiran, mi esposo vive y todavía tengo fuerzas para luchar. Dame hoy paciencia para no rendirme, y aunque mis ojos vean poco fruto, ayúdame a creer que tú nunca me abandonas. Se levantaba con un suspiro y, aunque sabía que le esperaba una jornada dura, en su rostro había un leve brillo de paz. Salía de la casa con el delantal doblado bajo el brazo y caminaba por las calles del barrio que todavía bostezaba en penumbra. Al llegar al restaurante, el cambio era radical. El bullicio comenzaba temprano, proveedores descargando cajas, empleados apresurados limpiando mesas, meseros revisando menús. La cocina, sin embargo, era un mundo aparte. Allí todo giraba en torno a los gritos secos de don Ernesto. María, mueve esas ollas. María, apúrate con las sopas. Su voz tronaba como un látigo. Ella obedecía sin levantar la mirada, pero siempre con la misma calma. Sus compañeros la observaban con respeto y, a veces, con pena. Todos sabían que don Ernesto tenía un blanco favorito para sus burlas, y ese blanco siempre era ella. Una tarde, mientras servía un guiso en una bandeja grande, don Ernesto se acercó con paso pesado. Llevaba su traje oscuro impecable, el bigote bien recortado y ese reloj de oro que solía exhibir como un trofeo. Se plantó frente a María y dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. ¿Eso es todo lo que has hecho en toda la mañana? ¡Qué pérdida de tiempo! María se quedó en silencio, con la cuchara en la mano. Sus labios apretados contenían las palabras que cualquiera hubiera querido gritar. Pero en lugar de eso, respondió con serenidad. Hice lo que pude con lo que había en la despensa. El dueño soltó una carcajada burlona. Por eso nunca saldrás de aquí. Tú naciste para servir, no para soñar. El eco de esas palabras recorrió la cocina como un golpe seco. Algunos empleados bajaron la mirada, otros fingieron no haber oído nada. Nadie se atrevía a defenderla. María respiró profundo y, sin titubear, contestó con calma. Dios sabe lo que soy y lo que puedo llegar a ser. Don Ernesto se quedó desconcertado por un instante, pero luego bufó con desdén y se alejó. Esa fue solo una de las tantas humillaciones que María soportaba cada día. Cada comentario hiriente era como una piedra lanzada contra su corazón, pero ella había aprendido a transformarlas en oraciones silenciosas. Mientras revolvía un guiso, pensaba, Señor, dame fuerzas. No permitas que las palabras de este hombre apaguen mi fe. El contraste era evidente. Mientras don Ernesto caminaba por la cocina con soberbia, ella se movía con humildad. Mientras él buscaba imponerse con gritos, ella respondía con serenidad. Y aunque parecía que su voz se perdía en el ruido, en realidad estaba sembrando algo mucho más fuerte que cualquier insulto, una fe inquebrantable. El restaurante estaba lleno de lujos para los clientes, pero vacío de humanidad en su interior. Los platos llegaban relucientes a las mesas, pero detrás de esas puertas batientes había sudor, lágrimas y sueños aplastados. Sin embargo, en medio de ese lugar donde reinaba el desprecio,
María llevaba un tesoro invisible que ningún hombre podía arrebatarle, la esperanza. Al terminar la jornada, volvía a casa con los pies adoloridos y las manos entumecidas. Julián la esperaba en la puerta, y los niños corrían hacia ella como si regresara de una batalla. Y tal vez era así. Cada día en la cocina era una batalla que peleaba en silencio, una batalla que nadie aplaudía pero que ella libraba con dignidad. Cuando se sentaban a cenar, con un plato sencillo en la mesa, la costumbre volvía a repetirse: tomar las manos, cerrar los ojos y dar gracias. Gracias, Señor, porque aunque es poco, nunca nos deja sin nada. Los niños respondían con sus voces tiernas, y Juliana sentía con un gesto de complicidad. Ese ritual convertía la escasez en abundancia de fe. Lo que María no imaginaba era que esas oraciones, dichas entre susurros y lágrimas, no se perdían en el aire. Aunque parecía que nadie las escuchaba, estaban tejiendo en silencio la trama de algo mucho más grande de lo que ella podía entender. Y era precisamente en medio de esa rutina, de esas humillaciones y de esa fe silenciosa, donde se estaba gestando una historia que cambiaría su vida para siempre. El restaurante hervía de actividad aquella semana. Era temporada alta y los clientes llenaban las mesas desde el mediodía hasta la noche. Los meseros corrían de un lado a otro, los cuchillos no dejaban de golpear las tablas de picar, y las órdenes se acumulaban en papeles manchados de grasa pegados junto al fogón. María trabajaba en silencio, moviéndose de estación en estación con precisión. Sus manos parecían multiplicarse, picaba verduras, removía salsas, colocaba carnes en bandejas, y al mismo tiempo limpiaba los restos que se amontonaban en la mesa de trabajo. Nadie podía negar que su esfuerzo mantenía a flote la cocina. Pero para don Ernesto, nada era suficiente. Ese hombre se paseaba con el ceño fruncido, observando cada detalle como si buscara un motivo para descargar su amargura. No le importaba reconocer lo bueno, solo resaltar lo malo. Y cuando sus ojos se clavaban en María, parecía disfrutar encontrando una falla, aunque fuera mínima. Una tarde, mientras la cocina estaba a punto de colapsar con tantas órdenes pendientes, don Ernesto entró con pasos fuertes y voz aún más fuerte. «¡Detengan todo!», gritó. Los meseros y ayudantes se miraron confundidos. María levantó la vista, con la cuchara aún en la mano. «Quiero que todos escuchen algo», continuó él, caminando hacia ella. Esta mujer es el ejemplo de lo que nunca deben ser». El silencio fue absoluto. Los cuchillos se detuvieron, el vapor siguió elevándose, pero nadie se movió. «Llevas años aquí», dijo señalándola con el dedo, «y mírate. Sigues igual, con el mismo delantal manchado, con las mismas manos ásperas. ¿De verdad crees que algún día saldrás de este lugar?». María sintió que el calor del fogón le quemaba más por dentro que por fuera. Pero no bajó la mirada. Se quedó quieta, respirando profundo, dejando que el silencio hablara por ella. «Tú naciste para esto», añadió don Ernesto con una sonrisa sarcástica. «Para ser la sombra de otros. Para cocinar en secreto mientras otros se llevan el crédito. No importa cuánto ores, María, tu vida no va a cambiar». Un murmullo recorrió la cocina. Algunos empleados tragaron saliva, incapaces de intervenir. Otros bajaron la cabeza con vergüenza, porque sabían que aquellas palabras eran crueles, demasiado crueles para una mujer que jamás había respondido con odio. María tragó en seco. El cuchillo en su mano tembló apenas, pero no por miedo, sino por contener la ira que cualquiera habría sentido en su lugar. Y aún así, su respuesta fue serena, firme, casi susurrada. «Puede que para usted no signifique nada, don Ernesto. Pero yo sé que para Dios no soy invisible». Por un instante, el silencio se hizo más pesado que el ruido. Las palabras de María, tan sencillas y tan firmes, golpearon el aire como un campanazo en medio del bullicio. Don Ernesto frunció aún más el ceño, incómodo, y soltó una carcajada burlona para disimular. «Ingenua», dijo antes de darse la vuelta y salir de la cocina. Los empleados respiraron aliviados, pero la escena había dejado una marca. Algunos miraron a María con compasión, otros con respeto. Ella, en cambio, volvió a su olla, removiendo lentamente, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, cada palabra de aquel hombre pesaba como plomo. Esa noche, al llegar a casa, el cansancio era mayor que nunca. Se dejó caer en una silla, mientras Julián la observaba en silencio. No hizo falta que ella contara lo ocurrido, sus ojos rojos y el temblor de sus manos lo decían todo. «María», susurró él, tomando sus dedos entre los suyos, «no dejes que sus palabras te destruyan. Tú vales más que todo eso». Ella lo miró, con lágrimas contenidas,
y respondió con voz quebrada. A veces siento que tiene razón. Siento que no importa cuánto me esfuerce, siempre voy a estar en el mismo lugar. Julián negó con la cabeza y la abrazó con fuerza. No, amor. Tú no eres lo que él dice. Eres lo que Dios dice de ti. Y yo sé que un día todo esto tendrá sentido. Las palabras de su esposo fueron como un bálsamo. María apoyó la frente en su hombro y dejó escapar un sollozo silencioso. No quería que sus hijos la vieran llorar, pero esa noche le fue imposible contenerse. Cuando todos dormían, volvió a encender la vela en la mesa de madera y se arrodilló. Su voz temblaba, pero sus palabras eran claras. Padre eterno, no dejes que las burlas apaguen mi fe. Tú sabes que no busco riquezas, solo quiero una vida digna para mi familia. Si tengo que seguir aquí, dame fuerzas. Y si tienes otro camino para mí, muéstramelo. Las lágrimas rodaron por su rostro y cayeron al suelo. El silencio de la noche la envolvía, pero en su corazón sentía que alguien escuchaba. Y aunque parecía que el mundo no cambiaba, en lo profundo, algo comenzaba a moverse. La semana había sido dura. Más dura que de costumbre. Los pedidos en el restaurante habían bajado, y con ellos, las propinas que solían dar los meseros a escondidas para compartir un poco con la cocina. Los precios de la comida en el mercado habían subido, y lo poco que María lograba traer a casa alcanzaba apenas para mantenerlos en pie. Esa noche, la mesa estaba más vacía que nunca. Sobre ella había solo un poco de arroz blanco y agua azucarada para engañar el hambre de los niños. Julián trataba de mantener la sonrisa frente a los hijos, pero María lo conocía bien. Podía ver la preocupación en sus ojos, ese gesto que se endurecía cuando el estómago de los pequeños hacía ruido. Mami, ¿mañana tendremos algo más?, preguntó la hija mayor con inocencia. María sintió un nudo en la garganta. No podía mentirles, pero tampoco podía destruir la esperanza de los niños. Se inclinó hacia ellos y acarició sus mejillas. Mañana Dios proveerá, amor. Él nunca nos deja. Los pequeños sonrieron, confiando ciegamente en esas palabras, como si hubieran salido de un libro sagrado. Julián desvió la mirada, tragando la impotencia. Cuando todos se acostaron, María permaneció en la mesa. La vela, a punto de consumirse, iluminaba débilmente las paredes desconchadas. El silencio era tan profundo que podía escuchar el murmullo del viento colándose por las rendijas de la puerta. Se arrodilló sobre el suelo frío y levantó las manos temblorosas. Su voz quebrada rompió la quietud. Señor, hoy no oro por mí. Oro por mis hijos. Oro por Julián, que trata de ser fuerte, pero en silencio carga una angustia que le roba el sueño. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Tú sabes cuánto me esfuerzo. Tú sabes cuántas horas paso en esa cocina, cuántas veces he tragado insultos y humillaciones. Y aún así, Señor, llego a casa y la mesa está casi vacía. Su llanto se hizo más fuerte. Hoy me siento rota. Hoy siento que no puedo más. No quiero riquezas, no quiero lujos, solo quiero que mis hijos se acuesten con el estómago lleno y que mi esposo no tenga que fingir sonrisas para que ellos no noten la tristeza. El aire de la habitación parecía volverse más pesado. La vela titilaba como si respondiera a cada sollozo. María golpeó suavemente el suelo con las manos, dejando escapar un grito ahogado. Dame fuerzas, Padre. No dejes que la burla de los hombres me haga perder la fe. Tú eres el dueño de la tierra, del oro y de la plata. Si es tu voluntad, abre una puerta que yo no veo. Pero si no, dame paciencia para resistir. Sus lágrimas caían sin detenerse, empapando la madera gastada del suelo. Su cuerpo temblaba, pero en su interior algo se mantenía firme, esa chispa de esperanza que jamás había permitido que se apagara. Se quedó así por largos minutos, tal vez horas. No recordaba en qué momento dejó de hablar y solo permaneció con los labios cerrados, dejando que el corazón hablara en silencio. Y en medio de esa oración silenciosa, sintió algo extraño. No fue una voz audible, no fue un ruido del exterior, fue más bien una paz repentina, como si una mano invisible le hubiera acariciado el rostro y le hubiera dicho, aguanta un poco más. María se quedó inmóvil, con el rostro bañado en lágrimas, respirando esa calma inesperada. Y aunque no entendía qué significaba, supo que no estaba sola. Cuando por fin se levantó, la vela se había consumido casi por completo. Se limpió el rostro con el dorso de la mano y se acostó junto a Julián. Él dormía con el ceño fruncido, incluso en sueños cargaba la preocupación. María lo observó unos segundos y luego cerró los ojos. Esa noche, se quedó dormida con la sensación de que sus palabras no se habían perdido en el aire.
Lo que ella ignoraba era que esa oración había sido tan intensa, tan verdadera, que había resonado más allá de lo visible. Algo había comenzado a moverse en silencio, algo que cambiaría la historia que hasta entonces parecía repetirse sin salida. Esa madrugada, María cayó rendida después de su oración desgarradora. El cansancio de la jornada, el peso de la angustia y las lágrimas derramadas la llevaron a un sueño profundo. Pero aquel no fue un sueño cualquiera. Se encontró en un lugar que conocía bien, la cocina del restaurante. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo distinto. El vapor se elevaba como nubes doradas, y la luz que entraba por las ventanas era más brillante de lo normal, como si el amanecer hubiera decidido instalarse dentro de ese espacio. María caminaba entre las ollas y las mesas de trabajo, pero no sentía cansancio en sus piernas ni dolor en sus manos. Había una calma que la envolvía, un silencio extraño en un lugar donde siempre había gritos y ruido. De pronto, sintió una presencia. Giró la cabeza y lo vio. Un hombre estaba de pie, al otro lado de la cocina. Su vestimenta era sencilla, una túnica clara sin adornos, pero parecía resplandecer como si cada hilo hubiera sido tejido con la luz misma. Su rostro era sereno, y en sus ojos brillaba una profundidad que atravesaba las capas del alma. María, dijo con una voz cálida, una voz que no era fuerte ni violenta, pero que resonaba como un eco imposible de ignorar. Ella se quedó inmóvil, con el corazón latiendo rápido. Intentó hablar, pero las palabras no salían. El hombre sonrió con suavidad. He visto tus lágrimas. He escuchado tus oraciones. Ninguna de ellas ha sido ignorada. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos incluso en aquel sueño. Señor, balbuceó con dificultad. Yo no sé qué hacer. El hombre dio un paso hacia ella, y aunque la distancia parecía larga, en un instante estuvo frente a frente. La miró como si pudiera ver cada pensamiento oculto, cada recuerdo de hambre, cada humillación en la cocina, cada noche en que se arrodilló sin fuerzas. Mañana, muy temprano, dijo con voz firme pero tierna, compartirás lo poco que tengas con la primera persona que te lo pida. Hazlo con fe, María. No dudes. Ella abrió los labios, confundida. ¿Y qué sucederá después? Preguntó con la inocencia de alguien que necesita una señal clara. El hombre la observó en silencio, y después de un momento respondió. No necesitas saber el final. Solo obedece lo que se te pide ahora. Lo demás lo entenderás después. El corazón de María latía con fuerza. Quiso hacer más preguntas, pero el hombre extendió una mano y la colocó suavemente sobre su hombro. Un calor indescriptible recorrió su cuerpo, y de pronto, la luz en la cocina comenzó a intensificarse hasta volverse cegadora. Entonces despertó. Abrió los ojos en su habitación humilde. El techo de zinc estaba oscuro, apenas iluminado por la luz tenue de la luna que entraba por la ventana. Se sentó en la cama, con el corazón acelerado, y respiró profundamente. Julián dormía a su lado, ajeno a lo que había ocurrido en su sueño. Los niños también descansaban en el cuarto contiguo, respirando con la inocencia de quienes no conocen todavía la magnitud de la vida. María llevó una mano a su pecho y murmuró en voz baja. ¿Fue solo un sueño? ¿O fue más que eso? No podía explicarlo, pero sentía que no podía ignorarlo. Se levantó despacio para no despertar a nadie, se acercó a la pequeña mesa donde la vela se había consumido la noche anterior y volvió a arrodillarse. Padre, si esto viene de ti, ayúdame a obedecer. No entiendo qué significa, pero dame la fe para hacerlo. El silencio de la madrugada era profundo, pero en el corazón de María había un eco persistente. Mañana, muy temprano, compartirás lo poco que tengas con la primera persona que te lo pida. Se quedó allí un rato más, en silencio, dejando que la calma volviera a ella. Luego regresó a la cama, pero apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquel hombre, su voz y su mirada regresaban con fuerza. Al amanecer, cuando la luz del día apenas comenzaba a pintar de naranja el cielo, María se levantó. Se acercó a la cocina de su casa y abrió el cajón donde guardaban lo poco que quedaba, un pedazo de pan duro y un poco de agua. No era mucho, pero era lo que tenían. Cortó el pan en dos, guardó una parte para sus hijos y la otra la envolvió en un pañuelo limpio. Se quedó unos segundos mirándolo, con dudas y con esperanza al mismo tiempo. Si este es el camino, Señor, ayúdame a no fallar. Se vistió con calma, se puso el delantal doblado bajo el brazo y salió de la casa. El aire de la mañana era frío y húmedo, y las calles aún estaban medio dormidas. Caminaba con paso firme,
pero en su interior la incertidumbre se mezclaba con una fe que se negaba a apagarse. Y mientras avanzaba, el eco de las palabras del hombre en el sueño seguía resonando en lo profundo de su alma. El sol apenas comenzaba a asomarse detrás de los edificios de la ciudad. El aire fresco de la mañana traía consigo el murmullo de los primeros pasos apresurados de los vendedores ambulantes y el crujido de las persianas metálicas al levantarse en los negocios del barrio. María caminaba con el delantal doblado bajo el brazo y el pañuelo donde había guardado el pedazo de pan. Su corazón latía fuerte. No era miedo, era esa mezcla de duda y esperanza que se siente cuando uno da un paso hacia lo desconocido. Recordaba cada palabra del sueño. Mañana, muy temprano, compartirás lo poco que tengas con la primera persona que te lo pida. Hazlo con fe. Sus pies la llevaban sin rumbo claro, aunque en lo profundo sentía que no era ella quien caminaba, sino algo más fuerte que la guiaba. Al doblar la esquina que daba a la plaza del mercado, lo vio. Un anciano estaba sentado en un banco de madera, con la espalda encorvada y el rostro surcado por arrugas profundas. Su ropa era sencilla, un saco gastado y unos zapatos viejos que apenas se sostenían. En sus manos temblorosas sostenía un bastón de madera. María se detuvo en seco. Sintió un escalofrío recorrerle la piel. No había necesidad de palabras. Algo en su corazón le dijo, es él. El anciano levantó la vista y sus ojos se encontraron. No eran ojos comunes. Aunque estaban cansados, había en ellos una claridad serena, como si detrás de esas pupilas agotadas habitara una verdad que los demás no podían ver. Con voz débil, el hombre habló. Hija, ¿no tendrás un poco de pan para este viejo? Las palabras retumbaron en el alma de María. Era la confirmación del sueño. El temblor en sus manos le recordó que el pan que llevaba era lo único que tenía para compartir. Un pedazo sencillo, duro, insuficiente, pero al mismo tiempo, era todo lo que ella podía ofrecer. Se acercó lentamente, se arrodilló frente a él y desató el pañuelo. Extendió el trozo de pan con un gesto humilde. Es poco, pero es lo que tengo. El anciano tomó el pan con cuidado, como si lo que recibiera fuera un tesoro. Lo miró con gratitud y lo llevó a sus labios. Dio un pequeño bocado y cerró los ojos como si estuviera degustando un banquete. Después, abrió los ojos de nuevo y los clavó en los de María. Gracias, hija. No sabes lo que significa este gesto. Dios escucha a quienes comparten aún en la escasez. María bajó la mirada, con el corazón acelerado. No sabía qué decir. El anciano apoyó ambas manos en su bastón y añadió. Escucha bien, hoy, en tu propio trabajo, sucederá algo que pondrá a prueba tu confianza. No tengas miedo. Solo recuerda lo que hiciste esta mañana. María lo miró confundida. Quiso hacerle más preguntas, pero cuando levantó la vista, el anciano ya no estaba. Había desaparecido como si el aire lo hubiera envuelto. Se quedó de pie, con el pañuelo vacío en las manos, temblando. Las dudas comenzaron a golpear su mente. ¿Lo imaginé? ¿Fue real? ¿Era acaso un mensaje de Dios? Pero una cosa era cierta, el pan ya no estaba en su bolso. Había obedecido. Había dado lo único que tenía. Respiró profundo, dobló el pañuelo y lo guardó de nuevo. Luego siguió su camino hacia el restaurante, con una sensación extraña. No había recompensa inmediata, no había milagro visible. Solo un acto de fe que se había consumado en el silencio de la mañana. Al llegar a la cocina, el ambiente era el de siempre, gritos de órdenes, ollas golpeando, cuchillos cortando al compás de la prisa. Nadie imaginaba lo que ella había vivido hacía apenas unos minutos. Nadie podía ver que dentro de su delantal llevaba algo invisible, la certeza de haber obedecido a un mandato misterioso. Mientras cortaba cebollas y revolvía salsas, sus pensamientos volvían una y otra vez al rostro del anciano. Podía recordar la profundidad de sus ojos, la gratitud en su voz, y sobre todo aquella frase que no lograba borrar de su mente. Hoy, en tu propio trabajo, sucederá algo que pondrá a prueba tu confianza. ¿Qué significaba aquello? No lo sabía. No podía imaginarlo. Pero algo en su interior la impulsaba a mantener la calma. El día transcurrió con normalidad. A la hora del almuerzo, los clientes entraban y salían, los meseros corrían, y don Ernesto, como siempre, caminaba por la cocina con aire altivo. María, mientras tanto, seguía cumpliendo su labor con paciencia. Cada vez que alguien levantaba la voz o algo se desordenaba, ella recordaba al anciano. No entendía qué prueba la esperaba, pero sabía que debía estar preparada. Al caer la tarde, mientras el cansancio se acumulaba en su cuerpo, recordó nuevamente el pañuelo vacío en su bolso.
Había dado lo único que tenía, sin esperar nada a cambio. Y aunque no veía resultados inmediatos, en su corazón se encendía una chispa que le decía, valió la pena. Esa noche, al volver a casa, contó a Julián lo sucedido. Él la escuchó con atención, con los ojos muy abiertos. ¿Un anciano?, preguntó sorprendido. ¿Y te pidió justo el pan que llevabas? María asintió. Sí. Y me dijo que hoy algo pasaría en el trabajo. Julián se quedó pensativo. No dudaba de su esposa, pero le costaba comprender lo que aquello significaba. Finalmente, la abrazó y dijo, tal vez sea una señal. Lo importante es que obedeciste. Dios ve lo que haces en lo secreto, María. Y yo sé que no dejará que tus sacrificios sean en vano. María apoyó la cabeza en su hombro. No había respuestas claras, pero sí una certeza, había dado el paso de fe que le fue pedido. Y ese acto, aunque pequeño en apariencia, había dejado en ella una huella profunda. Lo que no sabía era que esas palabras del anciano comenzarían a cobrar sentido más rápido de lo que imaginaba. El día siguiente comenzó como cualquier otro. El ruido de la cocina se mezclaba con el bullicio del comedor, las órdenes de los meseros caían como lluvia, y el calor del fogón se hacía insoportable. María, con su delantal ya húmedo de sudor, se movía de un lado a otro cumpliendo con sus tareas. Nadie imaginaba que ese día no sería igual que los demás. Don Ernesto caminaba con la misma soberbia de siempre, supervisando cada detalle. Miraba con desprecio a sus empleados, especialmente a María, como si buscara en cada movimiento una razón para humillarla frente a todos. De pronto, la puerta se abrió y uno de los meseros entró apresurado. Traía el rostro pálido y los ojos desorbitados. Don Ernesto, exclamó. Ha llegado una crítica gastronómica reconocida. El silencio se apoderó de la cocina. Todos entendían lo que eso significaba. Una reseña favorable podía elevar al restaurante a la cima. Una reseña negativa, en cambio, podía hundirlo en el desprestigio. Don Ernesto se irguió con arrogancia. Perfecto. Justo lo que necesitábamos. Hoy probaremos que somos los mejores. Pero el destino tenía preparado otro giro. Minutos después, un ayudante entró corriendo. El chef principal está enfermo. No puede levantarse de la cama. El pánico se extendió en la cocina. El chef era el corazón del lugar, el que siempre se encargaba de preparar los platos especiales en visitas importantes. Sin él, todo parecía derrumbarse. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó un cocinero, con la voz temblorosa. Don Ernesto apretó los dientes y comenzó a maldecir. Golpeó la mesa de trabajo con la mano y gritó. Esto no puede estar pasando. El tiempo corría. La crítica esperaba sentada en el comedor, hojeando el menú con gesto analítico. Los meseros temblaban, los ayudantes se miraban entre sí, y la presión aumentaba como vapor a punto de estallar. Entonces, en medio de ese caos, una voz tranquila se levantó. Yo puedo hacerlo. Todos giraron la cabeza. Era María. Sostenía una cuchara de madera en la mano y hablaba con calma, sin gritar, sin imponerse, pero con una firmeza que sorprendió a todos. Don Ernesto la miró incrédulo, como si hubiera escuchado la mayor insensatez del mundo. Tú, dijo, soltando una carcajada seca. ¿Una simple cocinera va a preparar el plato para una crítica de prestigio? María no se movió. He trabajado aquí tantos años que conozco cada receta de memoria. Puedo hacerlo. El dueño frunció el ceño. Si fracasas, será tu culpa. Y no volverás a poner un pie en esta cocina. María no respondió. Dio un paso adelante y se colocó en la estación central. Sus manos se movieron con seguridad, aunque por dentro sentía un torbellino. Recordaba las palabras del anciano. Hoy, en tu propio trabajo, sucederá algo que pondrá a prueba tu confianza. Mientras preparaba los ingredientes, la cocina entera la observaba. Nadie decía nada. Solo se escuchaba el sonido del cuchillo golpeando la tabla, el hervor del agua y el chisporroteo del aceite caliente. María respiró hondo. Cerró los ojos un instante y en silencio murmuró. Señor, que mis manos hagan lo que mi corazón no puede expresar. Comenzó a cocinar como nunca antes. Cada corte era preciso, cada especia medida con cuidado, cada movimiento cargado de dedicación. El aroma empezó a llenar la cocina. Los demás empleados, que al principio dudaban, comenzaron a intercambiar miradas sorprendidas. Algo distinto estaba ocurriendo. Cuando el plato estuvo listo, lo colocó en una bandeja. El mesero lo tomó con nerviosismo y lo llevó al comedor. Allí,
La crítica esperaba con gesto serio, sin saber que en ese instante todo el destino del lugar pendía de un hilo. El silencio fue absoluto cuando la mujer tomó el tenedor y probó el primer bocado. Nadie respiraba. La crítica masticó lentamente, analizó el sabor y cerró los ojos. Después, tomó un segundo bocado, y luego un tercero. Finalmente, levantó la vista y declaró con voz firme: exquisito, sencillo, auténtico, lleno de sabor. El alivio recorrió la sala. Los meseros sonrieron, algunos aplaudieron discretamente, y en la cocina el murmullo creció. Don Ernesto, sin embargo, se quedó mudo, con el rostro desencajado. María, aún con las manos húmedas por el vapor, bajó la cabeza y susurró en silencio: gracias, señor. Aquel momento cambió la atmósfera de la cocina. Los empleados que antes la miraban con lástima, ahora la observaban con respeto. El aire estaba cargado de algo nuevo, la certeza de que esa mujer, a la que siempre habían llamado invisible, había demostrado un talento que nadie podía negar. Y mientras don Ernesto ardía de ira en silencio, todos sabían que ese día marcaría un antes y un después en la historia del restaurante. Los días que siguieron al incidente con la crítica gastronómica fueron distintos. El ambiente en el restaurante había cambiado. Los clientes comentaban sobre ese plato especial que había sorprendido a todos, aunque no sabían que había salido de las manos de María. Dentro de la cocina, los murmullos crecían. Los meseros cuchicheaban entre ellos, los ayudantes lanzaban miradas cómplices, y algunos cocineros se acercaban a María en secreto para decirle: lo que hiciste ese día fue increíble. Nunca lo olvidaremos. Ella sonreía con humildad y respondía lo mismo a todos: yo solo hice lo que sabía hacer. Pero en su interior, sabía que no había sido solo su habilidad. Había sido algo más. Cada movimiento que hizo aquel día, cada especia colocada, cada toque final, estaba impregnado de fe. Don Ernesto, en cambio, no podía soportarlo. Aunque nunca lo dijo en voz alta, sabía que el plato de María había salvado al restaurante de una vergüenza pública. Pero en lugar de reconocerlo, se volvía más frío y distante. La miraba con desdén, como si buscara maneras de borrar aquel momento de gloria. Una tarde, mientras ella limpiaba la mesa de trabajo, él se le acercó con la voz cargada de veneno. No te ilusiones, María. Lo que pasó ese día fue casualidad. No significa nada. Ella levantó la vista, lo miró a los ojos y respondió con calma: lo que pasó ese día fue lo que tenía que pasar. Don Ernesto se quedó en silencio unos segundos, sin saber qué contestar, y luego se alejó con gesto molesto. El rumor del plato exquisito no tardó en llegar más lejos de lo esperado. Un empresario que había estado presente esa noche preguntó por la persona que lo había preparado. Al enterarse de que no era el chef principal, sino una cocinera invisible para el restaurante, se sorprendió. Días después, buscó a María en secreto. He probado muchos platos en mi vida, le dijo con seriedad, pero hacía tiempo que no sentía algo tan auténtico. Si algún día sueñas con tener tu propio negocio, yo estaría dispuesto a ayudarte. María se quedó sin palabras. Nunca había escuchado una oferta así. Bajó la mirada y respondió con voz humilde: gracias, pero no sé si estoy preparada para algo tan grande. El empresario sonrió. A veces uno no se siente preparado, pero la vida te empuja hacia lo que ya está escrito para ti. María guardó esas palabras en su corazón, sin entender del todo su alcance. Mientras tanto, en su hogar, la atmósfera también comenzaba a cambiar. Julián la escuchaba hablar con más ilusión, con un brillo nuevo en los ojos. Sus hijos, al verla llegar con una sonrisa distinta, sentían que algo bueno se acercaba, aunque aún no supieran qué. Pero la vida no cambiaba de un día para otro. El dinero seguía siendo escaso, las humillaciones de don Ernesto no desaparecían del todo, y la carga del trabajo seguía siendo pesada. Sin embargo, había un aire nuevo en María. Ya no caminaba hacia la cocina como alguien resignado, sino como alguien que llevaba un secreto guardado en el alma, la certeza de que Dios había empezado a mover hilos invisibles en su favor. Una noche, al terminar la jornada, se quedó sola en el restaurante. El eco de los pasos había desaparecido, las luces estaban apagadas en el comedor, y solo el resplandor tenue de la cocina alumbraba el lugar. Se arrodilló junto a una mesa y susurró: gracias, Señor. No entiendo lo que estás haciendo, pero sé que tú estás conmigo. Las lágrimas le corrieron por el rostro, pero no eran de dolor como otras veces. Esta vez eran de gratitud. Al día siguiente, mientras salía del restaurante con su delantal bajo el brazo, escuchó que alguien la llamaba.
Era el mismo empresario que le había hablado días atrás. María, dijo, sé que tienes miedo, pero quiero que lo pienses. No todos los días se tiene la oportunidad de transformar la vida. Ella lo escuchó en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Quería creer que era posible, pero todavía había cadenas invisibles que la ataban, la costumbre, el miedo al fracaso, la voz de don Ernesto resonando en su cabeza repitiendo que nunca sería nada. Esa noche, al llegar a casa, se sentó en la mesa con Julián. Le contó lo ocurrido y las palabras del empresario. Julián la escuchó con atención y le respondió con firmeza. María, ¿no ves que esto puede ser la respuesta a tus oraciones? Tal vez este sea el camino que Dios está abriendo para ti. Ella lo miró con los ojos brillantes de emoción, pero también de temor. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy capaz? Julián le tomó las manos. El fracaso sería no intentarlo. Tú siempre has cocinado con amor, y eso es lo que la gente siente. Yo estaré contigo en cada paso. María apoyó la frente en su hombro y dejó escapar un suspiro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso de la incertidumbre era más ligero. Sin embargo, en lo profundo de su alma, una pregunta seguía latiendo. ¿Será este el inicio de algo nuevo, o solo una ilusión pasajera? El rumor del talento de María empezó a extenderse más rápido de lo que ella podía imaginar. Los clientes que habían probado aquel plato especial regresaban al restaurante, pero ya no preguntaban por el chef ni por don Ernesto. Preguntaban, ¿quién hizo esa comida? Queremos que sea la misma persona. La incomodidad en el rostro de don Ernesto era evidente. Él intentaba evadir las preguntas, cambiaba de tema, aseguraba que todo salía bajo su dirección. Pero en el fondo sabía que las murmuraciones crecían y que su autoridad se tambaleaba. Los empleados, que antes bajaban la mirada frente a él, comenzaron a perderle el miedo. La escena de María preparando el plato había quedado grabada en su memoria. Ya no la veían como la mujer invisible que siempre cargaba con el trabajo pesado, sino como alguien capaz de sostener un restaurante entero con sus manos y su fe. Una tarde, mientras el restaurante estaba lleno, don Ernesto explotó. Encontró a María cortando verduras y se abalanzó sobre ella con voz cargada de rabia. ¿Así que ahora eres la heroína del lugar? ¿Eso crees? Todos los empleados se quedaron en silencio. Nadie se atrevía a moverse. María levantó la vista, tranquila, y respondió con voz serena. Yo no busco ser heroína, don Ernesto. Solo hago mi trabajo. El dueño apretó los dientes, furioso. Tu trabajo es obedecer. No olvides quién es el dueño de este lugar. Pero lo que él no sabía era que las palabras ya no tenían el mismo peso en ella. María había empezado a ver más allá de esas paredes. Había comenzado a creer que su vida no estaba condenada a la sombra de la cocina de otros. Los días siguientes confirmaron lo que ya era evidente, el poder de don Ernesto se debilitaba. Los proveedores se quejaban de sus tratos injustos, los clientes empezaban a comparar el servicio con otros lugares, y su reputación, antes intocable, empezaba a mancharse. Mientras tanto, el empresario que había visto a María cocinar la seguía buscando. Una mañana, al terminar su turno, se presentó de nuevo y le habló con firmeza. María, ya no se trata de una idea. Quiero ayudarte a montar tu propio negocio. Tengo los recursos, pero necesito tu talento. Ella lo miró sorprendida, como si escuchara un idioma extraño. Yo no sé si pueda hacerlo. Él sonrió. Tú ya lo hiciste. Ese día, en esta misma cocina, demostraste que lo que tienes no se compra con dinero. Demostraste que lo tuyo nace del corazón. María bajó la mirada. Dentro de ella había una lucha intensa. El recuerdo de las palabras de don Ernesto aún resonaba. Tú naciste para ser sombra. Nunca llegarás a nada. Pero al mismo tiempo, en lo profundo, una voz suave le decía, lo que haces con fe siempre da fruto. Esa noche, al llegar a casa, le contó a Julián lo ocurrido. Él la escuchó con atención y la abrazó con fuerza. María, ¿qué más señal necesitas? Dios está abriendo un camino. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Y si no funciona? ¿Y si nos endeudamos y lo perdemos todo? Julián acarició su rostro y respondió con ternura. Amor, ya vivimos con lo mínimo. No tenemos nada que perder, pero sí todo que ganar. Las palabras de su esposo quedaron grabadas en su corazón. Y por primera vez, María se permitió soñar. Con la ayuda del empresario, lograron alquilar un pequeño local en su propio barrio. No era grande ni lujoso, apenas unas mesas viejas y una cocina estrecha. Pero María lo veía con ojos diferentes. Para ella,
Aquel lugar no era solo paredes y ollas, era la promesa de un futuro nuevo. El primer día que encendió los fogones de su local, el corazón le latía como nunca antes. Preparó los platos con la misma dedicación de siempre, pero esta vez no lo hacía en la sombra, lo hacía a la vista de quienes venían a probar su comida. Los vecinos llegaron con curiosidad, y al probar la primera sopa, los comentarios fueron unánimes. Esto tiene algo distinto. Sabe a hogar. Poco a poco, la voz se corrió. La gente empezó a decir: en el restaurante de María no solo se come, se siente paz. Cada plato era servido con una sonrisa y con gratitud. Si alguien llegaba sin dinero, ella le decía: siéntese. Dios siempre provee. Mientras el local de María se llenaba de vida, el de don Ernesto comenzaba a vaciarse. Los clientes que antes lo alababan, ahora preferían el lugar humilde donde la comida tenía alma. Los empleados que antes soportaban sus humillaciones comenzaron a renunciar, buscando unirse al negocio de María. Un día, consumido por la envidia, don Ernesto decidió enfrentarla. Entró al local, miró a su alrededor y vio las mesas llenas, la gente sonriendo, y a María en la cocina, trabajando con la misma serenidad de siempre. Se acercó a ella con el ceño fruncido. Dime, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lograste todo esto? María lo miró a los ojos, con calma, y respondió con voz firme pero suave. Cuando me despreciabas, yo oraba. Cuando me humillabas, yo confiaba. Y cuando tuve la oportunidad, di lo mejor de mí. El silencio se apoderó del lugar. Don Ernesto no pudo responder. Se dio la vuelta y salió con pasos pesados, mientras la vergüenza lo consumía. María lo observó marcharse, no con rencor, sino con compasión. Sabía que la verdadera victoria no era verlo caer, sino comprobar que la fe había abierto caminos donde antes solo había puertas cerradas. Esa noche, al cerrar su local, se arrodilló en silencio y susurró: gracias, Señor. Porque me mostraste que la fe vale más que el oro. El pequeño local de María se convirtió en un refugio para muchos. No era solo un sitio para comer, era un lugar donde las personas llegaban con el corazón cansado y salían con fuerzas renovadas. La comida tenía ese efecto, porque no se trataba de recetas sofisticadas ni de ingredientes costosos, sino del amor y la fe que ella ponía en cada plato. Con el tiempo, su fama se extendió más allá del barrio. Personas de otras zonas de la ciudad comenzaban a llegar, curiosas por probar los guisos y sopas de la mujer que cocinaba con el alma. Y todos, sin excepción, se iban repitiendo lo mismo. Aquí no solo se come. Aquí uno siente que Dios todavía está en medio de nosotros. Julián, que al inicio temía que el negocio fuera demasiado para ellos, se convirtió en el pilar que organizaba todo detrás de la cocina. Sus hijos, aún pequeños, ayudaban a acomodar las mesas o a llevar agua a los clientes. La familia entera se transformó en un equipo. Las noches ya no eran de angustia por la mesa vacía, sino de gratitud por lo que había llegado. María no olvidaba los días de escasez, al contrario, los recordaba para no perder la humildad. Y cada vez que contaba el dinero de la jornada, apartaba la primera parte para ayudar a quienes tenían menos que ella. Lo prometí en oración, le decía a Julián. Y lo cumpliré todos los días de mi vida. Su local se convirtió también en un punto de encuentro para los necesitados. Nadie se iba con hambre, aunque no tuviera cómo pagar. Y poco a poco, la gente comenzó a hablar de ella no solo como una cocinera talentosa, sino como un ejemplo de fe viva. Don Ernesto, en cambio, vivía el declive de su propio imperio. Su restaurante, antes lleno, ahora tenía mesas vacías y empleados desmotivados. La fama de sus engaños y su carácter despótico lo había alcanzado. Y cada vez que alguien mencionaba el nombre de María, una sombra de amargura le cruzaba el rostro. Un día, consumido por la curiosidad y la envidia, se presentó de nuevo en el local de María. Entró con paso inseguro, como si no terminara de creer lo que veía, un espacio modesto, sin lujos, pero lleno de vida. Las risas de los clientes, el aroma de los guisos, el calor de la comunidad. Todo lo que su restaurante nunca tuvo, estaba ahí, delante de sus ojos. Se acercó hasta la cocina, donde María servía platos con una sonrisa serena. Dime la verdad, dijo con voz quebrada. ¿Qué fue lo que cambió tu vida? María lo miró con compasión. No había rencor en sus ojos, solo una calma profunda. ¿Recuerdas cuando me humillabas y decías que nunca lograría nada? Yo siempre oraba. Siempre creí que Dios escuchaba mis lágrimas, aunque tú te burlaras. Y un día, él decidió responder. Don Ernesto bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo,
no encontró palabras. La diferencia, continuó María, no fue el dinero ni la suerte. Fue la fe. Cuando todo parecía perdido, decidí confiar. Y esa fe abrió un camino que yo nunca habría imaginado. El silencio se hizo pesado. Don Ernesto dio un paso atrás, con los ojos nublados por la vergüenza, y se marchó sin decir nada más. Los clientes que presenciaron la escena comprendieron que habían sido testigos de algo más grande que una simple conversación. Era la caída de la soberbia frente a la humildad, el triunfo de la fe sobre la arrogancia. Con el paso de los años, la historia de María se convirtió en inspiración para muchos. Su local creció, pero nunca perdió la esencia. Siguió siendo un lugar donde los pobres eran bienvenidos, donde la comida era un acto de amor y donde cada plato recordaba que la fe es más valiosa que el oro. Sus hijos pudieron estudiar, Julián pudo descansar del peso de la incertidumbre, y la familia entera vivió con dignidad. Pero lo más importante es que María nunca olvidó sus orígenes. Siempre repetía: lo que tengo no es mío. Es un regalo de Dios. Una tarde, mientras cerraba el local, se arrodilló en silencio y miró al cielo. Gracias, Señor. Porque me enseñaste que aunque el mundo me llame invisible, tú siempre me ves. Gracias porque la fe, aunque parezca pequeña como un grano de mostaza, puede mover montañas. La brisa de la noche acarició su rostro, y una sonrisa tranquila iluminó sus labios. La historia de María quedó grabada en el corazón de quienes la conocieron, no como la historia de una mujer que cocinaba bien, sino como la historia de una mujer que nunca dejó de creer. Porque al final, la verdadera riqueza no está en lo que se guarda en las manos, sino en lo que se guarda en el alma. Y María había descubierto el tesoro más grande, una fe inquebrantable que transformó su vida para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas ahora mismo. Así podremos seguir compartiendo más relatos que inspiran y fortalecen la fe. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y acompáñanos en la próxima historia. Y que Dios te bendiga.